carne. for they're according to their own flesh. Entonces, cuando hay un abuso de poder, So when there's an abuse of power, ¿verdad? Se puede mirar cuando una persona lucra por medio de la firma. you can see when somebody making lucrative of the faith. Entonces, cuando vemos nosotros que hay tanto engaño So when we see there's so much y hay tanto robo, deceiving going on and theft, Ananías y Zafira Ananias and Sapphira sabían engañar, knew how to deceive. sabían robar, They knew how to steal. sabían mentir, They knew how to lie. sabían hacer cosas que no eran lícitas And they knew how to do things that were para un illicit cristiano, hermano. for a Christian. Y ahí estaban. And there they were. Estos deseaban tener, ¿verdad?, una reputación, These desire to have a reputation, ¿verdad?, grande. Diga conmigo, reputación grande. a great reputation. Hay muchos dentro de las iglesias que quieren tener esa reputación tan grande. There's many inside the church that want to have a great Entonces, reputation. Ananías y Zafira, So Ananias and Sapphira, al mirar que otros creyentes, otros cristianos, and seeing that other Christian believers tenían una reputación tan grande, had a great reputation, porque estos hombres, ¿verdad?, estaban llenos del Espíritu de Dios, for these men were full of the Holy llenos del Spirit, poder del Espíritu Santo. full of the power of the Holy Entonces Spirit. Ananías y Zafira querían, ¿verdad?, mirarse así como ellos. So Ananias and Sapphira wanted to be just Ananías cuando miró seen a like Bernabé, them. diga conmigo, Bernabé. Bernabé. ¿Quién se acuerda de dónde era Bernabé? Barnabas. Where was he from? De Chipre. Chipre. Entonces Bernabé era aquel José del cual supuestamente fue elegido, So ¿verdad?, por los Barnabas apóstoles, porque Dios lo había puesto. was the one chosen because the Lord had chosen him. Este hombre, ¿verdad?, aportaba a la iglesia, And this man used to give to the church. ayudaba a los cristianos. He helped the Se Christians. ve que por aquí está más atrasito, en el capítulo 4. A ver, vamos a ver, hermano, Let's para go que to chapter 4. no piense que estamos hablando nomás por hablar. Verso 36 y 37 del capítulo 4. ¿Habrá alguien que lo pueda leer? Gloria al Señor. 36, 37 of chapter 4 of Acts. ¿Qué dice el 36 y 37? Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces tenía una buena, ¿qué? So he had what? Una buena reputación. A good reputation. Entonces Ananías y Zafira quisieron hacer lo mismo, So Ananias and Sapphira wanted to do the same thing as Barnabas. pero eran creyentes But they were believers. que eran falsos, hermano, They were false. que eran engañadores, eran mentirosos. They would deceive and lie. Y ellos quisieron hacer eso. And they wanted to do this. Entonces este tipo de cristianos, So this type of Christian, como Bernabé, hermano. like Barnabas. Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Barnabas was a man full of the Holy Spirit. Fue uno de los primeros cristianos He was one of the first Christians de la iglesia primitiva. of the primitive Y church. mire lo que hizo. Look at what he did. Vendió todo He su sold heredad. his inheritance. Si yo le pregunto cuántos de aquí tienen heredad, hermano. If I ask you who has an inheritance here, A lo mejor usted tiene un terreno, a lo mejor usted tiene una casa, a lo mejor usted tiene vehículos, bien, tiene empresas, yo no sé. perhaps you have a business, a home, a Pero car, él vendió ¿qué? but he sold what? Todo. Everything. Y trajo lo que sostuvo. And he brought the money ¿Y lo puso dónde? and laid it where? A los pies de los apóstoles. De los apóstoles. At the feet ¿Para qué? Para- of the apostles. Para resolver las necesidades que había dentro de la iglesia. For what? To solve the financial problems of the church. Y lo trajo todo. So he brought everything. Entonces, Bernabé So Barnabas sabía knew cómo caminar en el Señor. how to walk in the Lord, Mas Ananías quiso hacer lo mismo. but Ananias wanted to do the same thing. Quiso estar siempre, He always wanted to be ¿verdad?, a un nivel in a level que estaba Bernabé, hermano. that Barnabas used to be. Entonces, este tipo de cristianos como Bernabé, como José, So type of Christians like Barnabas and Joseph, inspirado por el Espíritu Santo, inspired by the Holy Spirit, ¿verdad? Así como otros también lo hacían just like others used to do, y vendían ellos.
And they would sell. El día de ayer yo le decía a mis hermanos, Yesterday I would tell my brothers, hace falta, hemos estado ya tiempecito en la iglesia, hace falta hermanos, hermanas que digan, vamos a vender lo que tenemos para comprar un terreno, para comprar una casa para el Señor, para donde podamos reunirnos nosotros, tener la iglesia del Señor. and we have a need to build a church and invest in a new Hace property. falta hombres como Bernabé, And we need men like hombres Barnabas, como los primeros hombres de la iglesia primitiva, men like the primitive church que daban todo, hermano. that gave everything. Todo, vendían todas sus propiedades, vendían todo y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para la obra del Señor, hermano. Placing it at the feet of the apostles. Pero ya no hay gente así, diga conmigo, ya no hay. Labor of God. Ya no hay, hermano. But there's none like this anymore. Sí. En vez de dejarlo para la iglesia, Instead of giving it to the church, parten de aquí de esta tierra they leave this earth, y en vez de dejar algo para el ministerio, and instead of giving some to the lo ministry, dejan ahí a los hijos. they give it to the children. En vez de decir, bueno, esto es para la obra de Dios. Instead of saying this is for the cause of the Lord. Esto es para dar siempre This is honra y gloria al always Señor, hermano. Hoy ya no glory se and usa honor eso. to the Lord, but this is no longer used. Había hombres dentro de aquí de la iglesia, There was men inside that church ¿verdad? Que a veces se ponían ellos y se ofrecían y decían, esto es para el ministerio, si me va bien, vamos a levantarle casa al Señor. Yo lo escuchaba, pero yo sabía que no era tan recto. and I would hear people say this, but Que I el know they diablo were so todavía controlaba su vida. strict that the devil still control their lives. Imagínense $1,500,000. Imagine $1.5 million. En ese tiempo hubiésemos comprado cuando menos una iglesia In that time we could have bought a church de $500,000, de $1,000,000. of $500,000 or $1 million. Se hubiera hecho, pero mintió, But he lied. falló, He failed. recibió el dinero. He received the money. Imagínense, hermano, Imagine, brother, en aquel día, on that day cuando esté delante del Señor, when he's before the Lord. a lo mejor ya tiene sus consecuencias, Perhaps he already dealt with his consequences. a lo mejor no las tiene Or todavía, perhaps not. pero en el día del Señor, But hermano, at the Dios le day va a of the decir, Lord, the Lord will tell him, ¿por qué mentiste? why did you lie? ¿Por qué engañaste al Espíritu? Why did you deceive the Entonces así Spirit? estaba Ananías, So this is the same as así Ananias. se había levantado, hermano. That's how he had risen. Él, ¿verdad? No compartía con los hermanos, He would not share with the brothers. no aportaba lo que era para la iglesia. And he was not giving what was for the church. Y así hay muchos en esos tiempos, And hermano. today there's many like Los this. falsos herejes Those heretics que tergiversan es que interpretan erróneamente la palabra de Dios. that they interpret wrongly the word of God. Hay muchos herejes que interpretan There's many heretics erróneamente that interpret wrongly la palabra de Dios. the word of God. Tergiversan, o sea, la malinterpretan. Wrong Y interpretation. muchos dentro de la iglesia And many inside the church son seguidores de este tipo de are gente. followers of Y a this veces type of- hasta les hacen caso. And sometimes they even Le decía yo listen ayer to a it. los hermanos, ustedes no se ande creyendo, mira, es que Dios te llamó para pastor, es que tú tienes este llamado, es que esto y eso. No haga caso a ese tipo de gente. Do not listen to those who say, "Oh, you have a call." Si Dios no lo ha You've llamado, been called mejor to be que ese pastor. sentado. If the Lord has not called you, don't do it. ¿Por qué? Porque es difícil Why? Because it's hard caminar to walk. solamente, ¿verdad? Cuando usted le cree a una persona que no está bien, Just when you believe somebody that's que not tiene right, mal testimonio, they have a bad testimony, ya sea hombre, ya sea mujer. whether it be a man or a woman. Hay que tener cuidado, hermano. You must be careful. Hay que ser, ¿verdad? Siempre precavidos y conocer los verdaderos hombres de Dios. Take precaution and know the real man of God. Pedro Peter es el hombre, is the man ¿verdad? Que el Espíritu Santo vino sobre él. that the Holy Spirit came Y upon. le dijo a este hombre, miente. And he told them, this Esta man is mujer lying. miente. This woman is lying. Son engañadores. They are deceivers. Y los tienes ahí. Y no te dejes llevar porque son mentirosos. They are lying. Don't believe them. Entonces, al grado de qué, hermano, To the de que degree en of ese what? mismo instante That in that same instant, aquel hombre cayó muerto. that man named Ananias fell to his death. Imagínense que el juicio de Dios viniese así Imagine if the judgment en of medio God de la iglesia, like that unto the church. y aquellos
cayeran inmediatamente and they muertos. would fall immediately. La gente iba a llenarse de temor, hermano. People would be full Los of hermanos, las hermanas, los niños, los jóvenes. fear. Brothers, sisters, the young people. Le iba a causar pánico. They would start panicking. Le iba a causar, ¿verdad? Como que sus mentes no están bien ubicadas, hermano. Like their minds are not set right. Se perjudica a veces, hermano. Sometimes it messes them Entonces, up. este tipo de personas So this type of person están hoy dentro de las iglesias, sí, are today inside the church, yes. y piensan que van al reino de Dios. And they think they're on their way to heaven. Entonces, son falsos, herejes, Fake heretics que tergiversan, that que misinterpret. interpretan erróneamente la palabra de Dios. They wrongly interpret the word of God. Mire, estos están tan lejos, hermano, See, these are so far de ser como los cristianos of de la iglesia primitiva. of being the Christians of the primitive church. ¿Por qué, hermano? Porque estos abusan del poder, Why? Because they abuse of power. abusan, ¿verdad?, del evangelio, abusan de tantas cosas. They abuse of the gospel, so many things. Y podemos verlos en las televisiones, podemos verlos en las comunicaciones. And we can see them in TV and communications. ¿Por qué hay abuso de poder? Why is there an abuse of power? Ya que entre ellos mismos Because among them, se dan a sí mismos, hermano, they give unto themselves, se exhiben making an exhibition, como los grandes hombres de Dios, hermano. making it seem like they're great men of God. Y para mí estos son psicópatas And for me, these are psychopaths y perversos. and perverts. Diga conmigo, psicópatas Psychopath y perversos. and pervert. Se han pervertido. They become perverted, Se fueron, ¿verdad?, tras esa doctrina de Balaam, following after the doctrine of Balaam, así como Caín, hermano. just like Cain. Entonces están, vamos a decir, tan indiferentes, hermano, So they are so indifferent al llamado de to Dios. the call of the Lord. Ananías quiso, Ananias wanted, diga conmigo, quiso he wanted pasarse de listo. to Hay mucha gente que se pasa de slick. lista He wanted to be slick. con el Señor, hermano. And people want to be slick with the Lord sometimes. Esos querían poder, These wanted the esos power. querían ser reconocidos, They wanted recognition. para que la gente, la iglesia, Because so the people los mirara como miraban a Bernabé y a los demás cristianos. would admire them as they did with Barnabas and other brothers. Esos estaban ahí, hermano. They were there. Entonces, dice la palabra en el verso 1 y 2, So scripture says, verse 1, 2, pero cierto hombre llamado but a Ananías, certain man named con Ananias, Zafira su mujer, with Sapphira his wife, vendió una heredad sold a y possession, sustrajo el precio, and he kept back part sabiéndolo también su mujer, of the proceeds, his wife also y being aware trayendo solo una qué. of it, and ¿Qué trajo, hermano? brought a certain part, Una parte, a y la certain puso a part, los pies de los apóstoles. and laid it at the apostles' feet. Cuando tenía que traer lo que, hermano, When he should have brought what? todo, Everything. todo. Everything. No es así. No hay gente dentro de la iglesia que a veces ellos traen lo que ellos quieren, una parte. Is it not like this in the church when they En bring vez de the part? traerlo todo el Señor, Instead of bringing all to the Lord, le dan lo que ellos quieren. they give whatever they want. Lo que ellos piensan que está bien, What they think is right, que está lícito. and it's easy. Así Ananías y Zafira And this is the le same trajeron thing. esa parte solamente. Ananias and Sapphira only brought a certain part. Entonces se quisieron pasar de listos. So they wanted to be slick. Este matrimonio This matrimony no tuvieron el mismo carácter did not have the same character que tuvo José, Bernabé. that had Joseph and Era Barnabas. diferente el carácter que ellos It was a tenían. different character they had. No se podía comparar. There's no comparison. Así como esos falsos engañadores Just like these fake que están deceivers hoy en estos tiempos, that are in these times, que están dentro de la iglesia del that Señor, are inside the church of the que Lord, no buscan servir a los demás, that are not seeking to serve others. no buscan servir a sus compañeros, They're not seeking to serve their neighbor, sino que buscan but they're seeking servirse a sí mismos. to serve Se themselves. sirven a sí They mismos. serve unto themselves. Entonces, ¿cómo puede haber
tanta gente So how can there be so many people que no tenga la visión para ver, hermano, that don't have the vision to see cómo está caminando la iglesia, cómo va tras este tipo de personas, hermano, how the church is walking and following these men, y cómo caen en sus mentiras, en sus garras, hermano? and how they fall in their lives and their snares? Y si usted busca en la palabra va a encontrar que este tipo de personas And if you go to the Word, you can see these type of people que tienen el carácter de Ananías y Zafira, that have the character of Ananias and escuche Sapphira, bien, que lucran con la fe, making lucre of the faith. son querellones. Querellones son que se aman a sí mismos, They are lovers of themselves, ¿sí? Que dependen, que sustraen de los otros, ¿verdad? Más débiles, más vulnerables. taking from those who are more vulnerable. La vez pasada miramos el libro de Judas. Vamos a Judas. We went to the book of Jude. Let's go to the book of Jude. Solo para refrescar su memoria. Just to refresh ¿Cuántos your pueden dar un aplauso a Cristo? Gloria al Señor. Jesus. Así que no abusemos del poder, hermano. So let us not abuse of power. Nos tenemos que ser como Ananías y Zafira. ¿Cuántos hallaron el libro de Judas? Jude, the book of El Jude, versículo 11 parece que es. verse 11. ¿Qué dice? A ver, alguien que lo lea fuerte, hermano. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, perecieron en la contradicción de Coré. Ay de ellos, dice. Woe to those, Porque han seguido for they have followed el camino de quién, hermano. the path of who? De Caín. Of Cain. ¿Sí? Entonces, y se lanzaron, ¿por qué, hermano? And they went after what? O sea que lucraron They went lucrative como los herejes del día de hoy, hermano. with the heretics of today Que lucran. that are making lucrative, Lucran are greedy con la fe, hermano. with faith, Abusando, abusing ¿verdad? De ese poder, hermano. of that power. Porque se hacen pasar por hombres tan importantes, internacionales, hombres grandes de Dios. So because they act like they're international mighty men of God, Pero aquí la palabra dice, ay de ellos. but the word says woe unto them. Porque se fueron por el camino de Balaam. For they have gone in the way of Balaam, Así como Caín, just like Cain, lucrando making con la lucrative fe, hermano. of the faith. Entonces, es un libro tan importante, hermano, aunque tiene solamente un capítulo.